porque es como volver a nacer. Yo siempre he dicho que emigrar es volver a nacer. Tú puedes estar en el lugar más perfecto del mundo, pero si no tienes una red de apoyo, tú te caes y te quiebras. Te quiero contar todo lo que pasó esta semana. Esta semana yo tuve que cruzar 2 continentes y también tuve que cruzar un polo norte. ¿Sabes qué es un polo norte? Muy lejos. Y también casi me deportan. Pero yo lo hacía todo por ti, por volverte a ver. Yo he nacido 5 veces porque he vivido en 5 países, pero hay una discriminación. En España pasa lo mismo. Yo era, a pesar de que era profesional, de que era abogada, no me veían igual porque era colombiana, ¿no? En cambio, en Suiza y en Alemania sí sentí no importa dónde seas, estudiaste, estás acá trabajando con nosotros, estás a la par de nosotros, digamos, a la par, odio esas comparaciones, pero entonces eso en cada país tiene su comparación. ¿Dónde migrar estratégicamente fácil y seguro? En el 2025 les vamos a contar con los expertos. Cuéntame dónde tú migrarías hoy a España. Tienes que irte del país o de tu ciudad por lo menos una vez en la vida. Acuérdense del mito de las cavernas. La gente se quedaba en la cueva, nunca salía a explorar la luz y por tanto nunca entendía realmente quién llegar a su mayor potencial. Así me sentía yo todos los días en el mundo corporativo. Yo me creí el cuento por muchos años que el éxito era en esos lugares. Y jugué el juego, le puse todo el disfraz corporativo. Y ahora sí. No hay sueño muy grande. Todos los sueños son posibles con la determinación y la constancia que requieren. Y como buscar siempre una red de apoyo, yo creo que uno no puede, como en ningún proyecto, hacerlo solo. Como inmigrante, sé lo que es dejar todo atrás. Por eso creé este podcast, para contar las historias que muchas veces no se cuentan. En Cross Borders, cruzando fronteras, vas a escuchar relatos reales de quienes se animaron a empezar de nuevo. Historias de dolor, amor, coraje y esperanza. Porque ser inmigrante es ser intenso. Hola Camila. Hola, Claudio. Un gusto por tenerte en mi podcast. La verdad que a todas esas personas que se toman su tiempo de hablar conmigo y regalarme su tiempo para contar sus experiencias, compartir con otras personas que se pueden beneficiar, la verdad que se merecen mis bendiciones, mis gracias. La verdad que estoy eternamente agradecido. Y bueno, la verdad que Camila es una viajera del mundo, ha viajado por varios lugares. La verdad que muy interesante, es de Colombia. Y bueno, te voy a dar el espacio a vos para que vos empieces a contar sobre ti. Esta Claro es que tu sí. historia, te voy a interrumpir lo menos posible y bueno, espero que tengamos una conversación Me buenísima. Así que encanta. bueno, empezá contándonos un poquito de vos, Camila. Bueno, Claudia, primero, gracias a ti por este espacio. Creo que lo que haces es muy valioso. Creo que necesitamos cada vez más espacios de entender esta conexión tan absurda que existe entre la salud mental y migrar, porque es como volver a nacer. Yo siempre he dicho que migrar es volver a nacer, ¿no? Yo he nacido 5 veces porque he vivido en 5 países. Primero soy de Colombia, pero primero me fui a España, después me fui de ahí para Alemania, para Suiza, para Francia, volví a Colombia por temas de salud mental y este tema de migrar. Y ahora estoy en Los Ángeles, Claro, aquí en Estados Unidos. Entonces, me encanta tu increíble. propósito en la vida. Pero bueno, digamos que a tu pregunta, yo me fui porque un día dije, yo no creo que la vida sea solo esto de graduarse, ir a una oficina a trabajar de 5 a 10 y de 8 a 5 y tener este salario que para mí era, pues en Colombia era un salario que tú decías, "Fue pucha, no, estudié derechos, pude acceder a la universidad, entonces, Claro, ¿qué es esto, no?" Y me fui a España buscando oportunidades, me fui a hacer mi maestría, digamos que me encontré con una realidad que me sorprendió porque pensé que iba a ser diferente, pero me encontré como España siendo muy igual a las oportunidades que podía encontrar en Colombia, ¿no? Es un país difícil, yo digo que no es el país claro, más, a pesar de que hablemos la lengua, no es el país más fácil para migrar porque no creo que tenga tantas oportunidades como otros países, como Alemania, por ejemplo, como Estados Unidos. Eh,
Así que estuve 3 meses allá, 3 años allá. Estuve en Málaga, al sur, después me fui a Barcelona. Y dije, bueno, no, yo migré porque creo en algo más, ¿no? Y ahí tuve la oportunidad de vincularme con Siemens, la empresa alemana, y me fui para Alemania, así que fue un salto gigante, pasar de un lugar con sol a un lugar sin sol, a un lugar que Claro. entiendes el idioma, a un idioma, a un país que no entiendes ni nada, porque nada, a un país en el que Muy, la muy sonrisa es organizado también. muy organizado, hasta, yo creo que yo digo que Sí. ellos planean hasta la respiración. Y Eh, no hay hielo. no hay hielo, no hay sonrisas. Esa aterrizada a Alemania fue dura, fue muy difícil, uf, yo no recuerdo. Y eso que yo digo, gracias al universo y a Dios, yo llegué con trabajo, una muy buena empresa, con muchísimos beneficios, porque era parte de un programa de talento, pero aún así se siente el aterrizado a un nuevo mundo, porque Alemania es un nuevo mundo para nosotros los latinos. De ahí tuve la oportunidad de pasar en ese programa de talento a Suiza, y yo llegué a los 30 años, estaba entre Suiza y París, y ahí entra un poco el tema de la salud mental, que por eso yo digo lo que tú haces es tan importante, que yo decía, a ver, soy de Colombia, llegué a Suiza, tenía un salario maravilloso, me pagaban hasta la casa, pero yo me sentía sin un propósito porque mi trabajo no me llenaba. No, tú a veces entras en esta dinámica de seguir una línea que la vida te presenta como el deber ser, el camino correcto, pero yo sabía que el mundo corporativo no era mi propósito en la vida y me encontré en la meca de la meca, no en Suiza, pero ¿Te con, puedo hacer una pregunta? claro, Eh, Ahí en Suiza, yo estuve en Suiza hace un año, no, un poco más de un año. ujú, Fue a conocer y bueno, me fascinó. Es el sueño de mi esposa ir a Suiza. Y bueno, divino. yo la llevé, fuimos a conocer. Me fascinó. Parece todo perfecto. Por eso te quiero preguntar, ¿no? Pero yo fui de vacaciones, vos viviste. ¿Es todo perfecto como parece? Suiza, Mm. Yo digo que Suiza es vivir en una burbuja, sin duda. Tú no, yo caminaba, yo decía, ellos, si uno vive toda la vida en esto, pues tú no estás enterado ni en la realidad del mundo. O sea, era como, ok, pero esta nebulosa, ¿qué es? claro, Ahora, para mí, me cogió el COVID allá, ¿no? Y a mí, si me dice, o te vas para Colombia o te vas para Suiza, nadie sabía que era COVID, podía ser el monstruo más grande del mundo. Yo digo, me quedo en un país en el que de pronto tiene una mejor cobertura de salud, pero que es la felicidad al final. Yo tuve que pasar a afrontar una pandemia en otro idioma, en un país que no te conocen, y fue un momento en el que mi salud mental se quebró por completo. claro. Entonces, tú puedes estar en el lugar más perfecto del mundo, pero si no tienes una red de apoyo, tú te caes y te quiebras, que fue lo que a mí me pasó en Suiza, ¿no? Y bueno, por eso decidí volver a Colombia, en un momento decidí, bueno, yo necesito reencontrarme con mi propósito, sentirme en un lugar un poco más amable, más casa después de una pandemia, ¿no? Y decidí volver a Colombia en ese momento. Sinceramente, cuando uno pasa eventos así en un país que no es suyo, por eso el tema de la cultura, ¿no? Porque más allá, Mm, me lo digo en cada video y lo voy a decir siempre, eh, más allá de que uno hable el mismo idioma, las culturas son diferentes. Mira, yo te voy a contar una experiencia que me pasó. Yo cuando llegué y es graciosa también, yo cuando llegué a Estados Unidos, muchos años atrás, ujú, fue a la escuela, era joven, fue a la ujú, escuela y habían dos muchachas que eran colombianas. Y ujú, yo le dije a las muchachas, permiso, ¿dónde está esto? O che, no sé cómo qué. Y la muchacha me dijo, qué ordinario, me dijo. Porque la forma de que ellas hablan, se trataban de usted. ya. Y yo no entendía, o sea, nosotros hablamos, los argentinos hablamos diferente, igual sin mala intención. Ellas no me interpretaron a mí, yo tampoco las interpreté, yo no sabía. Esas son las experiencias que uno vive cuando sale de un país, ¿no? O como una vez cuando fue a Utah por primera vez, entra a una carnicería y hay un señor mexicano y digo, me quise presentar y digo, che, ¿cómo llueve hoy? Y me dice, mande, ¿cómo llueve hoy? No me entendía que yo decía lluvia, llueve, y para eso es lluvia.
Ya, Esos pequeños detalles. Imagínate en otro idioma como es Suiza, ¿no? Que Suiza, en alemán. Suiza, Pero yo, alemán y francés, ¿no? ujú, pues yo estaba en Claro, Zúrich, porque entonces me yo, tocó alemán, peor, porque pues claro, alemán y el español nada. Pero ahí es donde entra ese claro, tema de la influencia cultural, es súper valioso y creo que ha sido mi lección después de ese regreso a Colombia, donde también yo ya sentía, después de tantos años en Europa, fueron 6, donde tampoco yo ya podía hacer como un match en mi propio país, y yo decía, pues es mi país, pero ya mis sueños quedaban un poco grandes o ya no me sentía. Uno construye una casa en otro lugar, ¿no? Y otro mundo, uno construye su propio mundo cuando uno se va. Y ya no me sentía ni siquiera perteneciendo a mi propio país. Y ahí fue cuando digo, me voy a Los Ángeles, y Los Ángeles para mí ha sido el lugar donde he encontrado ángeles y donde puedo encontrar una mezcla mucho más cercana, porque en Europa, claro, no sientes la cercanía con la cultura latina, ¿no? Como, es más como diverso acá, la acá. diversidad en Estados Unidos es maravillosa. O sea, yo Claro. ahorita estuve en eventos de gente de Finlandia, de los indígenas de acá de California, de gente de todo el mundo. Y eso, esa cuota de diversidad que hay aquí en Estados Unidos, creo que hace que ese proceso de asimilación cultural sea más rápido y también que tú puedas construir tu universo como tú lo quieras, ¿no? Europa, si bien hay Claro, diversidad, nosotros los latinos somos menos, ¿no? Somos los exóticos. A mí me decían mucho en Europa, claro, la exótica colombiana. Y bueno, sí, pues acá sí, somos más. Entonces, hay que entender esos universos de la diversidad cultural, cómo impregnan en esos procesos de adaptabilidad. claro. Ahora, ¿cómo me llama la atención algo? Ujú, Eh, que, por ejemplo, una persona que lleva una vida tan, digamos, tan activa, ujú, ¿no? Tan, de mi punto de vista, extraordinaria, ¿no? ujú, De viajar y conocer otros lugares, siempre expuesta a lo nuevo, ujú, que uno en un momento sienta, bueno, hasta acá llegué y ujú. me tengo que volver a Colombia, porque todo el mundo que está en un lugarcito que lo único que conoce es el almacén de la esquina Ya, o el lugar donde vive, a ver que alguien viaja y conoce y está acá y ve otra cultura. Entonces, ¿cómo a pesar de todo eso, esas experiencias extraordinarias, ujú, uno igual le pasan este tipo de cosas, ¿no? Porque eh, una cosa cuando uno lo vive es diferente porque hay un tipo de estrés, un tipo eh, de nerviosismo que ujú. te cuesta al ir a un lugar y no poder comunicarte, no hablar, no conocer, los miedos. Estás continuamente bajo un tipo de tensión. Sí, Eh, igual, bueno, el afrontarlo, el salir y hacerlo sí, es lo mejor. O sea, yo lo recomiendo, sí, pero sí. bueno, tiene sus cosas, ¿no? Sí, yo lo veo como, yo creo que tú y yo seríamos otras personas muy diferentes, si nunca hubiéramos salido de esa zona de confort. Porque cuando uno sale a Absolutamente. un nuevo país, uno vuelve a nacer, tú no sabes el idioma, tú no sabes cómo funciona el banco, tú no sabes cómo funciona el médico. Es exponerte en la mayor capacidad tuya de reinventarte y de entender un nuevo mundo. Es como ir a la luna. Yo me imagino que los astronautas harán eso cuando van a Marte o cuando van a la luna. A nosotros nos toca Claro. igual, pero en otra capacidad. Así que es, es, es yo digo que uno también se vuelve, o en mi caso, después de tantos países, uno se vuelve adicto a conocer lo nuevo. Y mi reto para mí es, ¿y ahora cómo creo raíz? ¿No? ¿Y ahora cómo encuentro un lugar que llame casa? Entonces, eso también es súper interesante desde la especie humana de llega un momento en la vida que uno dice, bueno, ya viví todo y ahora ¿dónde construyo mi casa? Es que continuamente te tenés que estar reinventando, porque quizás me lo vas a decir más adelante en tu vida, o capaz que ahora ya lo sabés, pero por ejemplo, hoy estás armando tu casa, quizás quieras tener una familia, no sé cuáles serán tus planes, pero capaz Ujú, que California sea tu lugar. ujú. Pero van a pasar 10 años donde, bueno, ya armaste tu casa, tenés tu familia, tenés todo, y después decís, ¿y ahora qué Otra hago? vez, sí. Y Otra creo, vez, y, eso, y creo que eso es algo, hoy que murió Pepe Mujica, una frase que a mí me encanta de él, es como uno, como tiene, que él dice, la vida es la capacidad de comenzar nuevamente nuevamente siempre. No hay como hay muchos comienzos en la vida, ¿no? Y eso que tú dices, yo durante 10 años, España, Suiza, Francia, fueron muchos, un comienzo tras otro, un comenzar en un nuevo país, claro, este proceso.
Ahora en California, a mis 35 años que acabo de cumplir, digo, bueno, quiero construir raíz acá, quiero tener una casa, quiero comprar un florero, porque yo siempre he pensado, el siguiente año me voy a un nuevo país, un nuevo país. Esta vez no, esta vez yo digo, quiero estar acá. Pero yo sé que va a volver a pasar y como dice Pepe, va a haber un nuevo comienzo, porque la vida se trata de muchos comienzos. Y si no, sería súper aburrido. Sí, así es como me siento yo, por eso estoy haciendo esto ahora, porque si no, pasé un montón de cosas, tuve buenos momentos, malos momentos, y completamente un sub y baja, que es lo que es la vida, ¿no? Ujú. Pero llegó un momento donde me pensé a deprimir, me empecé a sentir Sí, mal, porque es como, bueno, tengo todo mm, acá, voy bien, tengo un buen sueldo, gano bien, yo soy eso. ingeniero en tecnología, y todo esto. Y hay mucha gente que diría, pero bueno, vos ya tenés todo, ¿y por qué no te quedas quieto? Mm, No puedo, mm. no Total. Y puedo. es que He intentado, ahora estoy con este... la Sí, dale, vida es dale, dale, eso. O sea, perdona. yo creo que eso es una señal de que estás vivo, ¿no? Como tú como ser humano te estás reinventando todo el tiempo. Sí, sí. A mí me mantiene activo, me mantiene mentalmente sano. Yo estaba muy contento cuando recibí este trabajo, que me llegó al máximo, acá en Luisiana, al máximo de mi carrera. Pero ya el primer año estaba contento, el segundo año también, y ya después empecé como a decaer. Y a pesar No. de que estoy muy agradecido por el trabajo y el lugar que tengo, los privilegios que tengo y cómo vivo, no estoy conforme. Y puedo ser criticado o no por eso, no lo sé, pero Mm, es como me siento, no lo puedo negar. Y por eso hoy mm, estoy haciendo esto, porque cuando empecé a desarrollar este proyecto y hacer todas estas cosas y hacer, nunca hice un podcast, no es lo mío. Y bueno, pero eso para mí es la adrenalina de hacerlo, de hacer algo nuevo, de que me salga bien o me salga mal. Y, y bueno, el nerviosismo de tratar de aprender algo nuevo. ¿Qué dirá la claro. gente? ¿Me atacará? ¿Le caerá bien? Mm, Me van a criticar. La gente que me conoce me va a criticar. No lo sé. Pero mm. es reinventarse continuamente. Y la verdad Es que, bueno, todo, a mí, sí. por eso tu historia, tu página, Y yo creo que la que he visto, es increíble. personalmente para mí eso ha sido lo más lindo que yo he aprendido como migrante y es, yo me fui como una abogada que pensaba que el único camino era el camino corporativo y estuve ahí unos años, estuve en Siemens, estuve en Citibank, con ellos viajé por el mundo, con ellos pude ahorrar, ¿no? Pero hoy soy Camila la que quiere ayudar a la gente a migrar y hoy es a lo que me dedico, que es totalmente distinto a lo que yo hacía en el mundo corporativo y hoy quiero transformar mi profesión como abogada, ayudar a la gente a migrar a través de mi profesión y de Visas Girl es ese propósito de Visas Girl es decir, yo pasé por ahí, pero tengo unas herramientas desde mi profesión que te puedo apoyar a que ese camino sea mucho más fácil, porque irse es muy difícil. Y ahí hemos hecho errores, hemos tenido mala información. Y hoy The Visas Girl es ese portal en que a través de red de apoyos, de partnership con diferentes abogados, diseñamos un plan estratégico diseñado a tu necesidad, porque tu necesidad es una, la de la otra persona es otra, para que ese camino migratorio sea más fácil y para romper con esta estética que yo digo de los abogados, que es como rígidos, que no sonríen, que no entienden, que son costosos. No, yo soy más como un guía que te va a acompañar en todo ese proceso. Y hoy eso hace mi corazón muy feliz y ese es mi propósito hoy. Y unido a nuestra conversación, puede que en 10 años mi propósito sea sembrar plantas. Entonces también es como esa invitación a la reinvención y la constante reinvención, que nunca se pierda porque es la ilusión de la vida, yo creo. Casualmente es una idea excelente porque la mayoría de los abogados tienen experiencia en el trámite, Ujú. pero no la experiencia del inmigrante. Y vos tenés las Total. dos, que Mm. te hace ese toque de entendimiento, ¿no? De Ujú. conocimiento y que otros no lo tienen. Total. Entonces, no, la verdad que me parece bárbaro. Eh, Total, y fíjate que cuando los clientes llegan a mí y me dicen, mira, he hablado y me he gastado mucha plata, porque acá, tú sabes, en Estados Unidos, 20 minutos con un abogado son $200, eh, me parece horrible. Yo digo, yo quiero ser la abogada que tiene un corazón y que entiende, porque he sido migrante, y entiende que cuando uno tiene momentos de situaciones migratorias con la visa, está la salud mental ahí colgando, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto más accesible? ¿Cómo hacemos esto más amigable y humano? Y eso es como lo que
trato de transmitir. No, la verdad que me parece, Camila, la verdad que es una muy buena idea y excelente. Aparte, yo he visto tu página y me parece un buen ojo para el detalle, ¿no? Qué elegante los colores, la verdad que me fascina todo. Gracias. Para esos que han puesto páginas o armado páginas o han tenido que diseñar su propia página, no es fácil. Y eso es la verdad que me gustó muchísimo. Es un reto. Pero bueno, Y dale, digamos dale, que ¿qué algo decías? que me gusta mucho, que creo que, por ejemplo, tú y yo tenemos en común, y creo que es lo que pasa en la mente cuando uno se va al país, es como uno, como uno está en constante reinvención todo el tiempo. Mira, tú construiste tu propio proyecto, yo construí mi propio proyecto, y creo que ese es un ejemplo perfecto de que migrar a ti te hace todo el tiempo estar como, bueno, ¿y qué sigue? ¿Cuál es el siguiente reto? ¿Cómo me reinvento? ¿No? Esa invitación a la reinvención está marcada, mira, en ti, en mí. Bueno, si vos te pones a pensar, eh, no, inclusive si vos mirás historias, hay mucha gente que lograron cosas increíbles, ¿no? Que uno piensa, ¿cómo hicieron para lograr esto? Pero hay mucha gente que no se queda sentado en un lugar y se Ujú, pregunta el por correcto. qué. Mm. O qué hay del otro lado de la línea, ¿no? Entonces, por eso hay mucha gente, por ejemplo, ahora yo entrevisté a este muchacho que su video salió ayer o antes de ayer, Reiner, él es cubano Right. y supuestamente nadie puede salir de Cuba. O sea, Ya, o no es tan fácil salir, ya. pero el señor salió y Es, hoy es- tiene una plataforma en las redes. Fue de no tener, de estar, como él decía, te compras un pantalón y se hace parte de la familia. Imagínate el nivel de humildad, de pobreza y llegar sin nada a otro país, reinventarte y ahora tiene una plataforma exitosa. Eso es querer saber más y querer un poco más en la vida, ¿no? Y no dejar que te digan esto es Mm, así, así, así. correcto. Es decir, bueno, capaz que hay algo más. Sí. Acá, digamos, de Visas Girl, estamos también construyendo una plataforma, digamos que para integrar lo que va a ser inteligencia artificial y cambiar esta experiencia del migrante. Así que, como que están pendientes de lo que viene. Y creo que esa es una invitación de vivir en California. Es como uno, como se inventa nuevos universos y nuevas cosas de estas experiencias, ¿no? Y, y es un poco lo de esta historia de tu historia de Cuba. Es que cuando uno se va al país no le queda otra opción sino reinventarse todo el tiempo y buscar nuevas ideas, ser recursivo, y creo que para mí eso ha sido la lección. Si no, yo estaría en una oficina en Colombia, en un cubículo, pensando que eso es lo mejor que me había podido pasar en la vida. Y lo mejor que me ha pasado en la vida ha sido Claro, reinventar y conocer muchas versiones de Camila. Así es. claro. Camila la alemana, Camila la suiza, Eh, Camila la gringa. claro. Y vale decirlo que es muy importante, que no es fácil. Ninguno de estos Mm, procesos son fáciles. mm, La persona que toma la mm. decisión no sabe a lo que va y bueno, los enfrenta, Sí. enfrenta sus miedos y le busca la solución en el momento, porque a veces tenés Mm, problemas, como a vos te pasó en Suiza lo del COVID, ujú, y no hay un libro que te diga cómo lidias con el COVID en un país que no es el tuyo, pero vos lo solucionaste en el momento. ujú. El humano está hecho para sobrevivir. Desde el tiempo Correcto. de los Correcto. cavernícolas, de nuestros antepasados, siempre sobrevivimos a todo. Ujú. Desde que inventamos la televisión, la luz, el barco, el fuego, somos sobrevivientes. No teníamos fuego antes, no teníamos televisión, no teníamos luz, no teníamos barco. Somos capaces de sobrevivir todo. Entonces, aquellos que se arriesgan a tomar a enfrentar sus miedos, siempre, ¿no? Descubren algo diferente, bueno o Total, malo, porque no total. siempre Sí, sí. Y son experiencias de vida. es conocer tu verdadero yo. Yo creo que cuando uno migra, uno conoce lo muy bueno y lo muy malo de uno, porque es como, yo he conocido, no sé, digamos, cosas que yo digo, no, es que a mí no me gustaba eh, arreglar estas cosas. No, pero es que cuando a ti te vas, tú estás solo y tienes que hacer esto, tú pierdes Claro, todas las posibles ayudas que en tu país tienes. Entonces, es como, yo creo que sacar, construir y pulir tu mejor versión, porque no tienes otra. claro. Eso que vos dijiste, uno aprende de uno mismo, es exactamente, uno Mm. aprende de uno mismo, de lo que está hecho, de cuánto puede. No, la verdad que muy buenos consejos, muy buena experiencia de vida.
¿Cuánto tiempo estuviste en España, Camila? Yo estuve 3 años en España. Estuve 3 años en España. Sí. ¿Y cómo fue eso? Porque obviamente España hablan el mismo idioma, Ujú. o sea, entre comillas, porque Sí, sí. tenemos, Ujú. hay diferencias de palabras, tiene sus propios, ¿cómo se dice? Vocabulario de la calle o slang en inglés, no sé ni cómo se dice, Sí, no es dialecto, estaría sí, mal dicho, pero tienen su forma, obvio son la madre, son la sí. lengua madre, o sea que hay que respetar que esa es la lengua de ellos, después nosotros Ujú. creamos nuestras propias lenguas, pero no son las mismas lenguas, Sí. ¿no? Y, y yo creo que eso fue mi mayor aprendizaje en España, porque fíjate que mi proceso de adaptación a Alemania, por ejemplo, que no tiene nada que ver con nuestro idioma, fue mucho más sensible, más seguro, más amigable que en España, a pesar de que hablamos el mismo idioma, ¿no? Y yo creo que Ujú. eso se debe a que el lenguaje no es una herramienta necesaria para lograr la integración, ¿no? Yo creo que en España, por lo menos yo lo sentí como que todavía hay mucha barrera con este concepto del suramericano, ¿no? Y como hay Sí, una negatividad frente a ese concepto y para mí fue muy difícil integrarme a España en ese sentido, sentí el racismo en España, lo sentí. Y claro, una cosa que yo no sentí en Alemania, por ejemplo, entonces, a España, sí, 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 no volvería a España, por ejemplo, a pesar de que hablemos el mismo idioma, claro. prefiero volver a Alemania. Y qué extraño eso, ¿no? Porque yo vengo de Argentina y por más de que algunos argentinos parecen enojar conmigo, en Argentina hay racismo. Ujú. Obviamente hoy estamos mucho más avanzados que antes, pero cuando yo era más joven había más racismo que ahora. Yo me crié en un barrio que era mayormente descendientes europeos, británicos, iba a una escuela inglesa Ujú. y había discriminación por color, por estatus financiero, porque no tenías un buen, porque, yo qué sé, mi padre, por ejemplo, en la Argentina tenía una metalúrgica y él era industrial, pero no tenía un diploma. Ujú, ujú. Pero era clase media alta, vivía bien, tenía una casa buena. Pero toda la gente que eran doctores, abogados, por más que ganaran la misma plata, no eran del mismo nivel. Claro, claro. Y es que, Entonces, sí. entonces no, ese tipo de cosas yo lo he visto. Y yo sé que en otros Y yo países lo sentí, eso latinos fue lo pasa, que yo ¿no? sentí digamos, sí, en Colombia hay una discriminación profunda Claro, con Venezuela, por ejemplo, a pesar de que pues claro, tenemos una población acogida en Colombia de casi 3 millones de venezolanos, llegando a los 4 millones, ¿no? claro, Entonces, pero hay una claro. discriminación. En España pasa lo mismo. Yo era, a pesar de que era profesional, de que era abogada, no me veían igual porque era colombiana, ¿no? En cambio, Claro, en Suiza y en Alemania sí sentí no importa dónde seas, estudiaste, estás acá trabajando con nosotros, estás a la par de nosotros, digamos, a la par, odio esas comparaciones, pero entonces eso en cada país tiene su comparación y acá en Estados Unidos, pues sí, también con los latinos también hay un tema ahí, ¿no? Y el punto sí, es cómo podemos nosotros lograr que haya una igualdad, pues como una igualdad cada vez mayor. Este tema, yo hablo mucho en mis redes sociales del concepto de passport privilege, ¿no? Cómo hay una desigualdad si tú te presentas con un pasaporte estadounidense o un pasaporte colombiano, en una sala, va a cambiar mucho cómo te acojan. Y la pregunta es cómo podemos sí. romper eso y cómo podemos, no importa tu pasaporte, cómo podemos llegar a esa igualdad. Qué interesante eso, ¿no? Lo que es el comportamiento del ser humano, porque hay una comunidad grandísima latina acá en Estados Unidos y todos se creen mejor que el otro. Y es la verdad, porque es la verdad lo que uno vive. Mm. Yo no sé si será porque me estoy poniendo más viejo, lo que sea. A mí lo que me importa hoy es tener más tiempo, Ya, sí. porque en mi vida lo que no he tenido, yo tengo 53 años, voy a cumplir 53 este año. Oh, wow. Si hay algo que no Sí, tenemos. tengo, que no he tenido es tiempo, porque me la pasé toda mi vida queriendo hacer algo más Mm, y hay algo que no logré fue el tiempo. wow. Mm, Entonces, hoy a mí eso de qué país es mejor, quién habla mm. mejor, si España, Total, total. no me importa, porque Sí, sí. en la vida lo que vale es el tiempo y estarlo con las personas que uno Ujú. quiere, sea del país que sea, el color que sea. Em, y bueno, uno Total. como joven a veces no se da cuenta de esas cosas, pero a medida que Mm. va
madurando y todo. creciendo. Yo hoy a mis 53, como veo la vida, y por eso me interesa la gente, hablar con todo el mundo, de todas las culturas, sea de donde sea. Mi proyecto es mundial, no me interesa una sola Correcto, cultura o una sola lengua. correcto, sí. Mañana puedo estar hablando con alguien que sea de China o de donde sea, de la India, no me importa, pero para mí el ser humano es algo extraordinario y me gusta saber más, especialmente las culturas. Eh, por eso es medio raro eso, ¿no? Que haya tanta división Sí, y sí. se tiren tanta porquería de unos latinos a Sí. otros. Y si al final es Eh, como tu título, tu esto, a ti no te debería determinar para que te miren con unos ojos o con otros, ¿no? claro, A ver, yo estaba ahorita en una charla y me dieron este papel de, pues yo soy Camila y ya, y no importa Camila si viene de Grecia, es la misma Camila y su pasaporte no la debería determinar, pero sigue pasando. Y yo creo que la conversación y el logro con lo que un poco yo intento hacer es cómo se aborda esta conversación de que esto sí pasa, pero cuáles son las medidas para que eso disminuya, ¿no? Y logremos que ese pasaporte, tu background a ti no te determine y tengas el mismo valor en una sala. pero bueno, la verdad que son las cosas que uno vive como inmigrante. Por ejemplo, en Francia, ¿cuánto tiempo estuviste? Yo estuve entre Francia y Suiza, entonces por el proyecto tenía que, digamos que estar entre ambos, pero en Francia Ir y estuve volver. 106 meses y Francia para mí, a pesar de que fue cortico, fue el lugar en que yo sentí mi casa. Fue como un ¿En lugar que, Francia? sí, sí, ha sido el único lugar que yo he sentido como casa, como hogar, como encontré una comunidad muy linda, me enamoré de París, fue un país que tiene muchas cosas que yo valoro y es, no sé, no necesitas un carro, digamos, hay un sistema de transporte, tiene como esas cosas que yo valoro en la vida y entonces es eso, en esa búsqueda en todos estos países que yo he vivido, es muy interesante que cómo encuentras el lugar que llamas casa, que para ti puede ser una cosa, para mí es otra cosa, y eso Claro. va ligado a tus valores como innegociables de la vida, ¿no? Y a Francia viajo en un mes y yo me siento como si fuera a ver a mi exnovio que nunca he superado. Claro. ¿Y te discriminaron en Francia o te trataron mejor que en España? Fíjate que súper, súper bien. A mí el único país que yo sentí que sentí discriminación y que sentí racismo, irónicamente, ha sido en Francia. Ni siquiera, perdóname, en España, ni En, siquiera aquí en Estados Unidos, en en España, en España, España. Ni claro. siquiera aquí en Estados Unidos. Yo siento que en España hay un tema, personalmente hablo y mucha gente en esos 3 años lo sentí, que si hay una connotación con este tema de lo que es ser suramericano y como que existe unos estereotipos negativos marcados cuando en verdad somos un continente pues increíble, ¿no? Es increíble porque yo lo he escuchado varias veces a algunos TikTokers o YouTubers hablando de eso de España, cuando hay muchos que dicen que no Mm, sufrieron eso. Bueno, no mm, todos tienen la misma experiencia, ¿no? Pero claro. yo, por ejemplo, lo que sé es que te puedo hablar por Argentina. Por ejemplo, si Argentina va algún español o colombiano o del país que sea, no lo discriminamos. Cuando viene alguien a visitar Mm, Argentina, lo tratamos bien. sí, No, sí, sí, nosotros, el problema sí. nuestro es más con los vecinos, que están Ok. siempre ahí. Paraguay, Bolivia, que Sí, cruzan y igual bueno, ahí nosotros. como usted tiene con Venezuela. Sí, Pero cuando viene alguien de Colombia y para sí. nosotros escuchar a alguien, para el que vive en la Argentina, yo estoy acostumbrado, pero para alguien que vive en la Argentina, escucha hablar en colombiano, sí, le llama la atención cómo hablan, Claro, claro. o si viene un Igual. español, entonces lo tratan bien, le tratan de mostrar la cultura. eh, pero es raro que uno va para España, por ejemplo, hay mucha gente que experimenta eso. También porque puede estar cansado de la migración, no lo sé, Sí, pero yo creo igual que nada justifica nada, ¿no? sí, y yo creo que al final es como, pues cada cara, toda historia tiene dos caras de la moneda, ¿no? Nosotros lo vimos como inmigrantes, pero pues al otro lado tendrán su opinión. El punto es cómo podemos acercarnos a una visión más humana de la migración, porque la migración no va a dejar de pasar. Está proyectada que es una de las industrias con impacto económico casi de, creo que son Claro, 3 trillones de dólares lo que mueve sí, la industria de la migración a nivel global.
Y esto no va a dejar de Claro, pasar, la migración no va a dejar de pasar porque haya 3 Trumps o porque esto va a seguir pasando porque está unido a nuestra naturaleza. Hemos migrado desde que existimos, claro, ¿no? Entonces es cómo podemos sacarle provecho y sacar del caos una oportunidad, ¿no? Y transformar esto como una oportunidad de crecimiento. Ahora, por ejemplo, el caso de España es muy curioso. Si tú ves, España cerró el año pasado con el mayor crecimiento en la Unión Europea y se debe porque permitió una incorporación legal mucho más fácil, agilizó muchos, digamos claro. que muchos los trámites legales a la incorporación a esta fuerza laboral latina a sus economías y tuvo un crecimiento que superó incluso a Alemania. Entonces, el caso de España ahorita es un caso súper interesante a analizar de cómo abriendo y no rechazando la migración, logró un crecimiento súper positivo para su propia economía. Y creo que es algo que Alemania también está tratando de implementar. Pero otros países, como por ejemplo hoy el Reino Unido sacó no sé si viste, hoy el Reino Unido anunció que va a hacer un cierre a sus políticas migratorias. Entonces, Claro. estamos navegando un mundo muy curioso, ¿no? Como con descierres, pero El, otros el- países diciendo, claro. no, es positivo. El problema lo que es la migración, y como inmigrante, esto lo tengo que admitir, los países no tienen políticas migratorias Ujú. positivas, no son buenas. Sí, Entonces, sí, las trabas para poder viajar o para llegar a un lugar son muchas. Por ejemplo, si yo quiero venir a Estados Unidos, me acuerdo en la Argentina, podía venir el que tenía, yo que sé, ciertos requisitos. Te decían, bueno, tenés que ser dueño de casa, un auto, sí, trabajo no, es, fijo. Entonces te hacían todas esas preguntas porque decía, bueno, si este tiene todo esto, no se va a quedar a vivir en Estados Unidos. mm, Entonces ya desde ahí, solamente lo que dice es que vas a venir de vacaciones. O sea, invitarte a vivir, ujú, no hay. ya, Con ya, ese tipo de políticas, evidentemente la persona que está bien en su país no va a ir al tuyo. O sea, si vamos por la ya. lógica, ya esa forma de pensar es tonta. Entonces, Mm, o no le hablas a nadie, mm. ¿entendés? O no des falsas esperanzas, porque entonces, ¿quién va a venir para acá si está bien en su país? Pero esas Entonces, con ese narrativas tipo, también considero que no claro, responden a la realidad, en tanto es, por ejemplo, Europa. Europa es un país que está envejeciendo y que no va a responder si sus temas pensionales tienen una carga tributaria muy robusta. Y entonces la narrativa de Europa es, por ejemplo, el Reino Unido, no, no necesito gente, pero es que Europa necesita gente y está probado porque la población es vieja, los sistemas de contributivos son robustos porque pues tienen un sistema de asistencial pesado. Entonces es como estas narrativas de rechazo a la migración debería responder a la realidad, y es que la realidad, los países necesitan migrantes para que sus economías prosperen, claro, ¿no? Entonces, claro. un choque de trenes ahí que, que pues hay que revisar, ¿no? Para Y mí hay cómo que eso, hay que reventar el proceso de migratorio y total, bueno, total, total, eso mejoraría las cosas. mm, total. La otra también que pasa cuando viene a un país, a un país nuevo, esto lo digo con una forma de crítica, porque mayormente uno quiere cambiar el lugar donde vive en vez de adaptarse. Eso pasa con la comunidad latina mucha y Total. pasa en otros países también que la gente Mm, emigra. Y esto lo contaba este muchacho cubano. Él fue a Uruguay y dice, yo vivo como un uruguayo. mm, No es que me olvido las raíces donde vivo, pero si vos te adaptás al país claro. donde estás y adoptás la cultura, la gente te trata mejor, Ujú, vivís más fácil. claro. A mí me pasó acá. Igual el proceso de adaptación es más difícil porque es otro idioma, pero adaptarte a la cultura, Mm, aceptar donde vivís y después vos podés de tu casa para adentro claro, o, total. o afuera vos podés mostrar tu Sí, identidad porque no la podés total. ocultar. Pero se Total. te hace más Digamos, fácil. Yo, y eso de creo que es alguna manera, fundamental. Yo digo que no hay sí, migración sin integración. Digamos, te pongo el ejemplo en Alemania y en Suiza, ellos tienen prohibido claro, absolutamente después de las 10 de la noche bajar la taza del agua de la taza del baño o los fines de semana ellos no abren las shoppings, los centros comerciales. ¿Qué tal uno de latina entonces claro, ponerse a poner la música que no sé, en país tropical como el mío les gusta o que nosotros abrimos el domingo todo? claro.
pues no, yo me adapto y sé que entonces el sábado tengo que comprar al mercado porque el domingo no hay nada abierto y Ya. que la tasa no se puede bajar después de las 10 de la noche. Por ilógico y loco que a mí eso me parezca. No puede haber migración positiva sin integración al nuevo país. Y creo que eso que Sí, tú dices es la adaptación es crucial. muy, sí, es muy claro. Y la adaptación es muy importante porque se te hace la vida más fácil. Nunca va a ser igual, es solamente aceptar que es una cultura nueva y la gente te gusta más. Eh, tengo gente que vive en España que va a estar esos videos de ellos van a salir pronto. Ujú. Y los que viven en España te dicen, si vos te adaptás a la cultura de ellos, por lo menos la experiencia de ellos, porque la tuya fue diferente, se te hace más fácil. Ellos te ven de otra Claro. forma, ¿no? Ujú. Es más, si alguien va a Colombia o a Argentina o a México, el país que sea, la gente le gusta cuando la gente admira, le gusta su lugar donde vive, su cultura. Ujú. Entonces, si uno dice, bueno, me gustan los españoles, cómo son los españoles, y un gran porcentaje te va a recibir mejor. Siempre hay gente que, por más que Ujú. haga lo que haga, de acá son duritos, entonces eso Ujú. no va a cambiar. Eso es una cuestión de educación para mí. Y Pero, creo que también es un eh, proceso, digamos, yo te digo, yo aprendí eso, me tomó años aprenderlo y creo que me costó en mis procesos de adaptación en estos países. Y es que muchas veces yo estaba comparando, pero es que en Colombia es así, ¿no? Pero es que esto está así. Y cuando uno no suelta ese margen de comparación, hay una frase que yo amo y es, no sé, en inglés es, "A comparison is the thief of joy". claro, El comparar claro, es el ladrón de la felicidad. Y claro, yo claro, en España durante mucho tiempo, no, pero es que en Colombia abren el almuerzo es a la mediodía porque no hay esta siesta que hay en España. O en Alemania, claro. es que en Colombia sí abren el domingo, ¿no? Pero yo eso lo aprendí con el tiempo, como todos aprendemos cosas, ¿no? De que cuando tú migras, lo peor que tú puedes hacer es vivir en la eterna comparación con tu país, ¿no? Sí, Porque eso no te va a permitir disfrutar el nuevo lugar ni apreciar la nueva cultura. Entonces, un eso yo claro lo aprendí ejemplo que hasta yo acá. siempre doy, claro, un claro ejemplo que yo doy, Camila, siempre es cuando uno se divorcia o se separa de su pareja. Cuando Ok. uno empieza a buscar de vuelta una pareja, siempre compara con la anterior. Y la primera Ok. recomendación que te da un psicólogo, psiquiatra, lo que sea, Sí, no compares, ya. no Y- compares mm, porque las primeras no 10 sé. 15 parejas que encuentres, no te vas a quedar Ujú. porque ese proceso de cambio de Ujú. comparación lo vas a hacer inconscientemente y recién a la capaz que la Ujú. número 12 Mm. 13 ahí recién es donde el cerebro ya dice, Total. bueno, no son, claro, y eso Yo creo que es ese es eso, el consejo, el consejo que aprendí muy tarde en la vida, es ese. Y hace un año a mí me preguntaban, bueno, ¿y te vas a quedar en Estados Unidos? Yo decía, sí, pero es que en Europa extraño esto, extraño el tren eficiente, extraño caminar. O ahora yo respondo desde lo que Estados Unidos me da y no desde lo que me falta, claro, ¿no? Y no desde la claro, comparación. Y mira, fueron casi 7 años que me costó aprender claro, que la comparación es positiva para aprender que como tú te construyes como una mejor versión, pero nunca para adaptarte a un lugar. La comparación la tienes que dejar porque llegaste a un lugar y hay que enfocarse en lo bueno, en lo positivo que te da. excelente, excelente consejo. Mm. Bueno, Sí, sí, sí. Camila, no tengo más preguntas, creo que fue una charla fabulosa, la verdad que tu experiencia es increíble, me encanta el proyecto que estás trabajando. Creo que hay oportunidad que trabajemos juntos porque Claro. tú podemos poner tu página, la mía, cuando esté Mm. lista. Total. Inclusive ahora la podemos poner Sí, y si sí, alguien sí. Me entra a la parece súper página, chévere, sí. sí, Yo creo colaboración, colaborar. la invitación más, como más linda que yo sí le pudiera dejar a un migrante que esté pensándolo es eso, ¿no? Como a veces, como em, enfocarse en lo positivo y en lo lindo del nuevo destino y no en lo que uno deja, porque entonces se vuelve una eterna nostalgia o esta eterna comparación y la vida es muy linda para ver lo positivo, pero también para reinventarnos. Si yo me hubiera creído que por ser abogada no podía trabajar en otros lugares y que estaba condenada a practicar derecho en mi país, mira, pues nunca hubiera terminado ni en Alemania, ni en una multinacional, ni en Suiza, ni ahora acá en Estados Unidos Claro, construyendo Europa, empresas como, quítate lo que los demás te digan, tú invéntate la vida que tú quieras.
claro. Eso es mucha verdad. Es más, un detalle que voy a decir ahora, si vos sos doctor, abogado o cualquier profesión de prestigio que tengas en tu país, cuando salgas de tu país, olvídate porque no lo vas a poder utilizar. Entonces, bueno, Vayas al país que vayas. Cuando vos vas a un país nuevo, vamos a suponer que yo voy a competir con un americano en el trabajo. Yo lo hago hoy. Y he llegado donde llegué porque lo luché. Pero si acá está John Smith y acá está Claudio Muñoz, ¿por qué me van a dar el trabajo a mí? O sea, yo tengo que tener algo más que esa persona que es local. Eso te va a pasar en la Argentina, te va a pasar en Colombia, en todos lados. Nada le va a dar trabajo al extranjero si no tiene algo mejor que el que vive ahí. Entonces, cuando vos vas a un lugar, por más que seas abogado, no lo vas a poder ejercer. Entonces lo que vas a terminar haciendo es ir a lavar platos, porque no vas a ir a poder o a limpiar casas bueno, o a barrer, lo que sea, porque no vas a poder ejercer lo que vos querés. Eventualmente lo puedes hacer, pero para ejercer lo que vos querés vas a tener que estudiar en ese país, hacer a veces se puede hacer el cambio de, sí, no sé cómo se llama la hay muchas transición, rutas ahí, hay puedes muchas homologar, formas, puedes emprender, o sea, yo claro, sí no soy partidaria de que si te vas del país estás condenado a lavar platos, no, tu mentalidad define eso, los caminos están, no, puedes homologar, puedes claro, hacer empresa, puedes construir una nueva idea, puedes innovar, el punto es tu claro, mentalidad, ¿está lista para eso o no? claro, O tú estás con esta sí. negatividad negativa de que es que porque soy inmigrante, entonces vine a lavar platos. Es tu No, mentalidad. no, no, eso, claro, eso es, generalmente son los primeros pasos, pero Mm, después, obviamente, uno está donde va. Hay gente que llega a lugares con carreras, yo lo he visto, hay gente que del día uno la rompe, ujú. eso son excelentes, pero bueno, son casos aislados, mayormente la gente empieza de abajo y hay gente que nunca se queda donde está porque están bien y le gusta estar ahí, Mm, pero para el que quiere progresar, eso está acá. acá, Y acá, bueno, yo si sí. voy a un lugar, no me voy a quedar lavando platos. Yo cuando llegué acá, hice todo a lo primero. Barrí, limpié, lo que tenía que hacer. Y también conocí médicos y abogados y Sí, arquitectos que andaban barriendo y limpiando sí, casas en Estados Unidos, cuando allá ya, tenían su profesión. ya. Algunos se volvían, otros lloraban, pero se quedaban. Sí, sí, Esas son las cosas. Pero bueno, todo va en la persona y cuando uno quiera más, por eso vos siendo abogada, saliendo y mira, sí, nunca te quedaste ahí, hiciste lo que tenías que hacer y hoy sí. Yo digo que estás en para donde vos mí es querés estar. como yo nunca me creí esa historia y nunca pasó porque me fui siempre con un muy buen trabajo y siempre vino alguien más, pero es porque la energía también eso es muy importante, quitarse las energías, las vainas limitantes, tú atraes esas personas, conquistas esos espacios, llegas y dices, yo vine acá lo mismo que tú, porque soy igual de poderoso. Claro. No, excelente. La verdad que me encanta hablar con gente así, con tu experiencia, porque siento reflejo, a pesar de que tenemos vidas diferentes, entiendo lo que es hacer eso, encarar, pasarla difícil hasta que lo bueno llega, tener pensamientos positivos, siempre creer, aunque estés en el peor momento, Ujú. siempre creer que Total, algo bueno va a llegar. total. Ujú. Eh, Muy lindo eso, no sí. podés, sí, no podés encarar algo nuevo sin tener ese tipo de mentalidad. Sinceramente, Total. la vas a pasar muy mal Ujú. si todo te va a parecer que es el fin del mundo, porque cuando emigrás, Eh, todo te va a parecer bonito lo primero hasta que después la realidad te cae. Sí, Y lo sí. primero es como que estás de vacaciones, pero ya a Ujú. medida que va pasando el tiempo, decís, bueno, ya esto no es vacaciones, esto ya Sí, es como, está uy, pasando a sí. ser mi casa, mi lugar. Ujú. Sí, Eh, total. Tú que trabajas en estos temas de salud mental, sabes de esa curva, ¿no? De la emoción, el abismo, la pérdida, el duelo y ya llega la adaptación. Oh, hay gente que pasa cosas horrorosas. Yo tengo Sí, las historias que me están llegando son. Hay, historias como las tuyas son extraordinarias, historias muy tristes, sí. pero son experiencias de vida, son cosas que te pasan Y para es uno como, aprender y cómo hacerse más podemos fuerte. ahora ayudar, cómo podemos nosotros ayudar ahora desde nuestra historia y desde ese camino que ha sido tan difícil a que ese camino de otro sea hoy más fácil. Ese es mi propósito máximo hoy en la vida. Camila,
siempre antes de terminar cualquier programa, le pregunto a mis invitados qué consejo le darían a esa persona, que por ahí una persona que capaz que ese calco tuyo ahora está sentada en Colombia en algún lugar o en la Argentina, esa chica que, más si es mujer, ¿no? Que es más peligroso para la mujer salir. Oh. Para el hombre también, pero digamos que para la mujer es mucho más débil, ¿no? Sí, Lo digo de buena manera para sí, que las sí, mujeres no sí, piensen sí, que ya. digo que que la mujer es débil. Evidentemente no es débil porque vos lograste muchísimas cosas, pero digamos físicamente y ese tipo de cosas. ¿Qué consejo le daría? Porque hay muchachas que te están viendo ahora, jovencitas, que están Sí, diciendo, bueno, quiero ir a sí, Italia, pero me da sí, miedo, me da cosas, sí. salgo, no salgo. Y quizás aquella chica que está ahora en Francia, como estuviste vos, y está sola, está llorando, se Sí, quiere volver. sí, 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 O, sí. o esa persona que hace 30 años que, como yo, que ya está sentado, está listo y tiene ganas de reinventarse. Ujú. Yo digo que esto suena como a refranes de la vida, pero si uno los ejercita mentalmente, como que tu mentalidad cambia y es, no hay sueño muy grande. Todos los sueños son posibles con la determinación y la constancia que requieren. Y como buscar siempre una red de apoyo, yo creo que uno no puede como en ningún proyecto hacerlo solo. Y acompáñense de la gente con la mentalidad correcta, con la energía correcta, digamos, en plataformas como lo que tú y yo hacemos, ¿no? Tú ayudas desde la salud mental, que es vital en estos casos, yo desde la parte legal. Busquen las herramientas para que ese camino sea acompañado y ustedes internamente desde la mentalidad de que si tu sueño es esto, nunca por difícil que sea el día, confiar que siempre va a haber un nuevo día y cada vez ese día va a estar más cerca ese sueño. Y para cerrar, hay una frase que dice Steve Jobs, que yo la dije en varios videos ya, pero siempre me río de mí mismo porque no la entendía. Nunca entendía esa frase. Él decía, solamente uno puede conectar los puntos mirando hacia atrás y no hacia adelante. Digo, ¿qué dice este tipo? Yo me río porque no lo puedo entender, pero si vos mirás hacia atrás ahora, Camila, vos entendés por qué Sí. hoy estás acá en California, ¿no es cierto? Yo decía, mira, para mí no fue nada más difícil. Yo el día que me fui a París, yo lloraba como si me estuvieran matando en vida. Yo decía, ¿por qué? ¿Pero por qué Dios? Estoy cansada, ya después ya vivía en España, ya vivía en Suiza, ya vivía en Alemania. Ya encontré el lugar que es mi casa, es París, ¿por qué me lo Claro. quitas? Y mira, Dios y la vida me quitó París porque yo no estaba en un propósito de mi vida. Mi propósito era venir a California, un lugar lleno de creatividad, de rodearme con la gente que está ayudándome a hacer este sueño realidad, porque mi propósito es ayudar a los migrantes. Pero yo en París Claro. lloraba como un Bueno, bebé. claro. No, sí. Muchos no saben, pero no es así de fácil y bueno, sí. Todo el mundo llora en algún momento y esas cosas pasan, es durísimo. Y bueno, todo lo que Steve Jobs quería decir era que tenés que creer en el proceso. Creer en el proceso que vivís, Me encanta, que la vida te está formando para lo que viene. Bueno, Así Camila, es. gracias. Te Bueno, agradezco mucho por estar en mi divino. programa. La verdad que A ti. darme tu tiempo gratis, contar tu vida y compartirla con otro, no es un detalle menor, así que te agradezco muchísimo. A ti Así por que lo bueno, que ojalá haces. que te pueda entrevistar de vuelta más adelante y me cuentes dónde está tu proyecto, que bien te va y capaz que estás en otro país, no sé. Ojalá sí sea. Pero bueno, Sí, nada se sabe en esta vida. bueno, De pronto desde Marte, claro. seré la primera voluntariada. Gracias, Claudia, a ti Bueno, por este proyecto tan gracias lindo. por estar, Camila. Gracias a ti. Gracias, igualmente. Chao.